De este modo, el doctor voy a brevemente a leer algunos de sus logros más eh, relevantes, y no de su extenso currículum, y simplemente a pedido del mismo lo voy a presentar que su especialidad es médico psiquiatra especializado en psicopatía, eh, académico titular de la Academia Internacional de Psicología de Brasil, profesor de grado y de posgrado de la UNSAL, de la UBA y de la UCA, docente invitado por la Universidad Barcelona, autor de numerosos libros y publicista. Bienvenido, doctor Hugo Maritán. Estamos muy agradecidos por su presencia. Formalmente le agradezco una vez más y le cedo la palabra a usted. Muchas gracias, doctor, por la presentación, y también agradecer la presencia de todos aquellos que en este momento están escuchando esta charla, vamos a decir, ¿sí? Que si bien va a ser sustanciosa desde el punto de vista académico, yo quisiera que sea dinámica, como muy bien autorizó el doctor, para que ustedes puedan hacer preguntas en cualquier momento de la conversación, ¿sí? Por eso es una conversación, ¿sí? El tema que vamos a ver hoy es un tema muy delicado en sí, ¿sí? Porque se trata de un tipo de personalidad, ¿no? Que si bien ustedes en el derecho penal están bastante entrenados y capacitados para detectarlo, ¿no? Cuando roza la parte civil, ¿no? Es decir, cuando hay conflictos de tipo de familia, por ejemplo, un divorcio, una cuestión de visita de los hijos, etcétera, y uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, que por lo general la madre presenta la denuncia de que uno de sus hijos está haciendo, o tiene posibilidades, o se sospecha que una de las hijas está siendo abusada por el genitor, por el padre, nosotros en este momento están separándose, entonces ahí sí pasa al fuero penal, ¿no? Pues es una denuncia de tipo penal. Bueno, así que de ese tipo de denuncias, acá yo atiendo a las personas que están en convivencia con psicópatas, ¿sí? Ese es mi trabajo de hace bastantes años. Pero no el psicópata, por lo general no es un psicópata que tiene el hábito de delinquir, sino que es un psicópata que tiene trabajo, que tiene una profesión, ¿no? Y que está, entre comillas, disfrazado de persona común, ¿sí? Y entonces eso es lo que van a ver ustedes, ¿sí? Una persona que aparentemente no tiene el hábito de delinquir, ¿sí? Y sin embargo tienen la sospecha de un hecho aberrante como un abuso sexual, una violación o algún de ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, la persona que puede convivir con un psicópata, ¿sí? Que de estos que estamos hablando, no del delincuente habitual, sino de este tipo de psicópatas, nosotros le damos en llamar complementaria, porque forman un circuito entre el psicópata cotidiano, ¿no? Y la mujer, por ejemplo. Y forman un circuito, y no es un circuito de víctima-victimario para nada, sino que es un circuito que es mantenido por los dos. A pesar de que la complementaria se entera de ciertas aberraciones, por ejemplo, si el padrastro de sus hijos abusa de uno de ellos, varón o mujer, ¿sí? Entre comillas, la persona que convive con ella, la complementaria, digamos así, de pronto tiene una especie de sopor, ¿no? Y no puede llegar a ver claramente la situación, a pesar que cualquier hábil interrogador de ustedes puede sacar rápidamente que ahí está pasando algo raro, ¿sí? Pero el elemento que llega a ser confuso acá es que no se le presenta a ustedes
como están habituados ustedes a ver delincuentes, no se le va a presentar un delincuente, entre comillas, ¿no? Hecho y derecho, sino que se va a presentar un tipo común y silvestre que tiene un trabajo, que tiene una trayectoria, que tiene un currículum libre, ¿no es cierto?, de antecedentes penales. Ahí está a veces la confusión. ¿Por qué? ¿Por qué digo a veces? Porque las complementarias hice la denuncia, ¿no? Y en realidad se presentó él a declarar, declaró y a ninguno de los integrantes del tribunal le dio importancia, ¿sí? Y les mintió a todos, ¿sí? Y ahora está ahí, libre, tranquilo, y encima me exigen que yo, ya en el Tribunal de Familia, le entregue el hijo o la hija por el cual se ha denunciado un abuso. Bueno, no me es tampoco desconocido el hecho que a veces algunas mujeres, con el afán de sacarse de encima a una persona, lo acusen falsamente de abuso sexual. Eso no se me escapa porque también he tenido ese tipo de casos, ¿sí? Una persona que ha venido acá y está 2 años en un juicio porque la esposa lo acusó de haber abusado sexualmente de sus propias hijas, ¿sí? Y al final, bueno, fue sobreseído, bueno, por la actuación del abogado y todas las cosas, y al final ella le dice, él le pregunta 2 años después sin ver a los hijos y por supuesto señalado como un abusador de sus propios hijos, ¿no?, despreciado por todos. Finalizado el juicio le pregunta, pero ¿por qué hiciste esto a la mujer, no? Y entonces dice, no, lo que pasa es que yo quería divorciarme rápido de vos, y hablé con el abogado, y el abogado dijo, lo mejor acá es hacer si querés un juicio express, es acusarlo de abuso. Y eso es lo que hizo. O sea que tampoco se me escapa que hay denuncias que no son reales y son falsas, ¿no? Bueno, pero ahí entran ustedes, ahí entran ustedes. Yo los acompaño a ellas hasta la denuncia, pero no es mi trabajo, no soy abogado para nada. Ahora, de ahí a que haga la denuncia y todo el proceso, y que ustedes puedan discriminar si eso no es un abusador sexual y todo ese tipo de cosas, nosotros, ya es problema de ustedes. También entran ustedes también en el juego de la psicopatía y de la relación psicópata-complementario. Complementario es el que puede convivir con el psicópata, y por supuesto que tampoco es una mujer común o es un hombre común, porque hay psicópatas mujeres, que eso resulta más difícil todavía de distinguir, porque hay psicópatas que son mujeres en la misma proporción de los psicópatas varones, ¿no? ¿Por qué? Es una complementaria, y no digo cualquier mujer puede estar con un psicópata. No, señor, ¿por qué? Porque el psicópata genera una enorme tensión, ¿no?, en la relación de pareja, ¿sí? La persona que convive con él está sometida a una tensión constante por incertidumbre que genera el psicópata, ¿sí? Ellas me dicen acá, las complementarias, que son las que conviven con el psicópata, me dicen, yo voy, estoy en casa, nosotros, yo sé que él va a venir a las 6, vamos a poner 18 horas, y no sé qué va a pasar. La incertidumbre, la tensión, ¿sí? Como también atiendo a mujeres comunes, ¿no? Y justamente las mujeres me dicen, sí, él viene, las mujeres comunes dicen, sí, él va a venir a las 6 y bueno, va, se lava las manos, se lava la cara o se baña a veces, qué sé yo, después se sienta en ese sillón, le hago un cafecito o algo para que tomemos entre todos, charlamos un ratito, ¿sí? Y eso es una rutina, ¿no? En el psicópata eso no pasa, ¿sí? El psicópata, cuando está por llegar toda la familia, hijos o mujer, hay una tensión porque no sabe qué va a pasar, con qué se viene esta vez y dónde va a armar una discusión o un acto agresivo, ¿sí? Y en qué momento, o si no arma absolutamente nada y parece un tipo que viene tranquilamente, se sienta
y se pone a ver un poco de televisión antes de cenar, ¿sí? Otro elemento más que tiene el psicópata cotidiano, vamos a decir, llamamos psicópata cotidiano a aquel psicópata que está disfrazado de persona común, ¿sí? Que es muy difícil de distinguir. Son hechos de violencia, por lo general, un tipo de violencia que es muy difícil que la complementaria pueda ser atendida en ese tipo de violencia que ella va a expresar, que es la violencia psíquica. La violencia fácil es la violencia física, ¿sí? Además tiene señales, ¿sí? Moretones, ¿no? Incapacidad de movimiento, se golpe muy fuerte, etc. Física, eso ustedes no tienen ningún problema en absoluto. El tema muy difícil es la violencia psíquica, ¿sí? Es la violencia de descalificación, la violencia de tortura psíquica, la violencia del acoso psíquico, la violencia del control constante, porque el psicópata es capaz de mandar WhatsApp y pedir que saquen fotos de donde está la complementaria, y eso 15 veces por día, ¿sí? Pero esa violencia psíquica que es muy importante que de pronto ustedes tengan la posibilidad de decir, me está contando que la tortura, ¿no es cierto? Que la tortura psíquicamente, ¿sí? Que la menosprecia, la cosifica, la trata como una cosa, ¿no? Y la constante descalificación, la constante crítica, el constante no estar conforme con nada de lo que haga ella, ¿sí? Y a ustedes rápidamente se les genera en la cabeza lo siguiente. Bueno, ¿qué hace esa mujer ahí si está tan quejosa y reprocha tanto? ¿Qué hace? ¿Por qué sigue? ¿Por qué sigue ahí? ¿Qué hace ahí si está quejándose de todo? Si tiene sospecha de que puede haber algún acto de abuso sexual con uno de sus hijos, ¿qué hace ahí esa mujer? ¿Por qué persiste? Y usted le pregunta, ¿cuánto hace que lo conoce? 5 años, 7, 10 años, 15, ¿sí? ¿Y por qué está ahí esa mujer? ¿Sí? ¿Por qué permanece si lo más fácil es, bueno, viejo, no te banco más, ¿no? Me voy a cualquier lado de la casa de padre, de hermano, lo que sea, o si tengo un recurso, no. Bueno, no se va justamente porque la condición de esta mujer era de ser complementaria y de participar activamente en el circuito complementario psicópata. Ella también participa, no quiere que se vaya el psicópata, ni quiere irse ella, a pesar de todos los sufrimientos y ahí sí, y de sometimiento a esa tensión y a esa violencia psíquica, y ahí sí hablamos de víctima, de los hijos, que los hijos no eligieron a nadie, los hijos están ahí, están en ese ambiente, ¿no es cierto?, que después le va a impedir crecer, le va a impedir desarrollarse, y después le va a dejar un trauma bastante importante, ¿no es cierto?, lamentablemente. Pero si la mujer sí tiene la capacidad de irse, ¿por qué no se va? Porque el psicópata no tiene un revólver y dice, te voy a matar y vos cuando vuelva quiero que estés acá. No, señor, no. No hace eso. Hace el control a través de manipulaciones psíquicas, ¿sí? A través de amenazas sutiles a veces, ¿no? O crea ilusión de que tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos un por qué seguir juntos, etc., ¿no? Pero vamos de nuevo, la complementaria no es una víctima, sino que es una partícipe necesaria, ¿sí?, en ese circuito. Como ven, la cosa es bastante compleja. ¿Y cuándo se rompe eso? Cuando ya el psicópata no le sirve a la complementaria, ¿no? O bien el psicópata necesita desechar a la complementaria porque ya la exprimió lo suficiente como un limón, ¿no?, como para ya no le sirve más, ¿sí?, por cualquier motivo. O porque tiene, digamos, una presa más apetitosa, ¿no?, para extraer, digamos, beneficios. El psicópata siempre está trabajando para sí mismo, ¿sí?, como ya saben perfectamente ustedes, ¿sí? El psicópata siempre es ególatra, cree que es superior a los demás y siempre trabaja para sí mismo, ¿no? Y entonces, produce este efecto de la cosificación, ¿no?, donde
las personas son vistas por él, son entendidas por él como cosas útiles para ser utilizadas o no. Él dispone, ¿sí? Pero siempre se siente un poquito en un nivel superior a las personas comunes, inclusive ustedes mismos. Cuando muchas veces en los juicios ven que la actitud, ¿no es cierto?, de esa persona que está siendo acusada de asesinato, que no tiene una actitud de soberbia ahí en la cárcel, ya en tribunales, ya siendo acusado, en pleno juicio, tiene esa actitud de indiferencia, ¿no? No parece ese tipo común que ha cometido un delito y está desmoronado, ¿no? Porque sabe que le espera un castigo pesado, ¿no? Sino al contrario, a veces incluso puede tener una actitud burlista, ¿sí? Sin ser una persona que tenga problemas de índoles intelectuales, ¿no es cierto? O que sea un negado en el tema intelectual, porque hay muchas personas que pueden tener esa actitud, ¿no es cierto?, por carencia de ubicarse correctamente en la realidad, ¿no? Pero no, parece a veces un soberbio, ¿no es cierto?, en circunstancias de mucha tensión, ¿no? Permanece calmado en situaciones de tensión, ¿sí? Así que, bueno, como ven, ¿no es cierto?, no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo detectar al psicópata cuando es el psicópata cotidiano, que está disfrazado de persona común, ¿no? Y de pronto ustedes pueden hablar con la complementaria, o la persona que convive con él, y van a hablar con la esposa del abusado. No habla con la complementaria, obviamente, ¿no? Hablan con la esposa del acusado. Para ustedes es la esposa del acusado, ¿no? Que es el complementario, el psicópata cotidiano. Ni detectaron al psicópata, ¿no? Porque el tipo es amable, agradable, es correcto, ¿no es cierto? Es un tipo respetuoso. Porque el psicópata se adapta rápidamente a distintos ambientes y tolera mucho la tensión, ¿sí? Eso sí pueden tenerlo en cuenta ustedes. Es un tipo que, estando en tribunales, siendo acusado de un delito, el tipo está bastante compuesto, ¿sí? No se lo ve con temor, con miedo, ¿no? Como estaría con cualquier persona, digamos, que es acusado y está en tribunales, para cualquier persona común, genera un estado de tensión, un miedo, genera miedo, ¿sí? El psicópata no, es más, puede conversar amablemente con ustedes y van a ver que la esposa del acusado está bastante descompensada y realmente parece una mujer que al borde de un ataque de nervios, como decía la película de Almodóvar, ¿no? Y es fácil para ustedes distinguir, bueno, la que está descompensada es esta mujer, a esta le pasa algo, ¿no? Y en cambio el tipo se mantiene como un caballero que conversa con ustedes, ¿no? Tranquilo, ¿no? Y con fundamento explica, razona, y tiene al lado una señora, ¿no es cierto?, que está tratando de decirles a ustedes que él es el maldito del lugar, él es el que ha hecho tal cosa, y ve ella que no pasa nada porque el tipo se mantiene tranquilo, relajado, y eso la descontrola y bueno, ¿no? Es fácil para ustedes decir, bueno, esta mujer está descompensada, ¿no es cierto?, y este hombre no le pasa nada, está tranquilo, ¿no? Así que bueno, como ven, para entrar en los vericuetos del psicópata, se necesita primero, fundamental, y por eso yo le agradezco a Verónica, la doctora, que me haya dado la posibilidad de charlar con ustedes, porque lo primero y fundamental, en todos los ámbitos, ya sea en el ámbito penal, en el ámbito de familia, ¿no?, de tribunal de familia, lo importante es, ¿no es cierto?, que ustedes entiendan que existe este tipo de psicópatas, ¿no? Entiendan que existe este tipo de psicópatas y que este tipo de psicópata no da pruebas o evidencias de algo grotesco, porque la violencia psíquica es sutil y no deja una huella, no tiene un masazo psíquico que uno pueda ver, no es visible, ¿sí? Entonces ahí podemos estar hablando realmente con una persona que ha ejercido violencia psíquica, genera tensión y a veces también, ¿no es cierto?, porque a veces tenemos casos acá donde el abuso es manifiesto, ¿sí?
y se lo lleva al pediatra a la niña, y la niña dice, sí, tiene una inflamación vaginal, tiene todas esas cosas, y de ahí se hace la denuncia, ¿no es cierto? Se da curso un poco a la denuncia, pero después no se lleva a cabo ninguna acusación sobre esta persona, porque por la habilidad que tiene de manejar la cabeza de ustedes, ¿sí? Y de nosotros también, ¿eh? No estamos invulnerables a ese hecho. Pero el concepto que ustedes tengan, bueno, no tendrá razón esta mujer que está tan nerviosa acá, acusando, no tendrá razón esta mujer, no será que este tipo es un psicópata. Al ustedes colocar en la cabeza la posibilidad de un psicópata, ahí ya la cosa cambia, ¿sí? Porque ya van a mirar ustedes a buscar, ¿no es cierto?, la referencia en una herramienta que yo tengo, ¿no es cierto?, que ustedes la pueden usar y que después se la voy a pasar a Verónica, que es el descriptor de rasgos psicopáticos, que es una serie de acciones que todo psicópata tiene, ¿sí? Que son unos ítems que determinan acciones, no palabras, porque el psicópata es un enorme mentiroso, es un gran mentiroso y es un actor, ¿no? Es un actor nato, ¿sí? Y puede mentir mirando a los ojos, ¿sí? Eso es ese tipo de persona que puede mentir a usted mirando a los ojos y controlando su estado corporal, ¿no? Entonces, entonces, las cosas de esa parte inventa, pero no inventa cosas absurdas para nada, en absoluto. Es verosímil lo que dice. Pero ahí, ¿no es cierto?, en el descriptor de rasgos psicopáticos está, ¿no es cierto?, todos los rasgos que puede presentar, que son acciones, no palabras. Por eso los test psicológicos comunes, de la figura, todas esas cosas, no sirven, porque el tipo va fijando así, va tratando de hacer algo que le puede interesar al auxiliar de psicología, ¿no es cierto?, de psiquiatría. Tampoco sirve el interrogatorio, el conversar con el tipo, porque el tipo va midiéndolos a ustedes, los va midiendo y va adaptando la respuesta a cómo ustedes van reaccionando, porque él es un experto en el lenguaje paraverbal. Cuando nos hacen una pregunta, nosotros tenemos un lenguaje no verbal, ¿sí? Y él capta para dónde van ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que quieren escuchar y esas cosas, ¿no? Por eso el interrogatorio no sirve, ¿sí? Hay una película que yo les recomiendo a ustedes que se llama, por el otro lado es una hermosa película, se llama El secreto de sus ojos, es una película argentina, ¿sí? Que se trata de un violador, ¿no? Una persona que ha matado a una mujer. Y es muy interesante cómo cómo se descubre, cómo logra la jueza, ¿no es cierto?, desequilibrarlo al tipo emocionalmente y que pueda dar noción de que sí, que él ha sido, ¿no? Es muy, muy, muy interesante esa película, ¿sí? Otra película que les recomiendo, que también tiene acción en los tribunales, es Descuida, yo te cuido. Esa película está en Netflix, lo pueden ver tranquilamente, donde muestra el claro accionar de una psicópata, en este caso una psicópata estafadora de los hombres mayores, pero lo importante para todos ustedes es cómo se maneja ella en los tribunales, cómo se maneja la psicópata en tribunales, cómo la ven atildada, correcta, profesional, ¿no? Y con todos los protocolos perfectos, todo perfecto, y es una enorme estafadora, ¿sí? Pero eso no, el juez no la ve así, la ve como una profesional responsable que cuida a los ancianos, ¿no? Esa película, por favor, si la pueden ver, Descuida, yo te cuido, también aporta esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el juez, entre que está apurado, entre un montón de casos, entre, bueno, un montón de circunstancias, no se detiene a veces en ciertos detalles que si ustedes tienen en la cabeza la posibilidad de que esté hablando de un psicópata y tienen en la cabeza el descriptor de rasgos psicopáticos, van a ver y chequear las acciones de esa persona
más que las palabras, ¿no? Porque las palabras es un gran disfraz que tienen de estos estafadores, estos abusadores. Es un disfraz donde ellos se ocultan detrás de las palabras. Y no hay caso así, no hay cómo poder detectar los hechos, las acciones. Bueno, acá voy a hacer una pequeña pausa para que si alguno tiene alguna pregunta podamos participar tranquilamente y conversamos. Yo tengo una pregunta de un caso que siempre me quedó dando vueltas. El caso Carrascosa. ¿Estaríamos en presencia de un psicópata de acuerdo a los rasgos y a cómo se lo vio, bueno, en el documental de Netflix y a lo largo de todo lo que fue el procedimiento? Sí, ese caso vamos a tomarlo para evitar de pelotes, el caso de la ficción, ¿no? Si yo veo una ficción, ¿no es cierto?, que tiene todas las características que presentaba el caso y este señor, y sobre todo es muy interesante, porque si vamos a hablar de una ficción, por favor, no quiero acá pelotes de tipo legal. Es muy interesante cómo acá se presenta el concepto que yo estipulé hace bastantes años ya, el concepto del sol negro. ¿Sí? El sol, ¿no es cierto?, es un astro, genera luz, ¿sí? Y tiene todos alrededor los planetas girando alrededor de él, ¿sí? Entonces llamé sol negro como una metáfora, en el sentido que no solamente no da luz, sino que toma la luz de los demás, pero sí hace girar a todos de acuerdo a lo que él quiere, a lo que él desea, ¿sí? Y esa es la característica del clan. En el clan hay un jefe y no se discute y todo gira alrededor de él. Sí. Desde el punto de vista ficcional, parecería que ese fuera el caso, ¿no? Porque hay varias personas, y no son personas que están allegadas a él y que van compartiendo el discurso de él y dicen lo mismo que dice él, ¿no? Y no son personas, digamos, negadas intelectualmente, al contrario, había personas bastante destacadas, ¿no? Sí. Pero el accionar, ¿no es cierto?, para nosotros que estamos estudiando hace muchos años psicopatía, dan los rasgos, dan los hechos, dan la postura de él, ¿no es cierto?, siempre inocente y siempre los culpables son los demás y siempre genera dudas sobre los demás, porque no vieron a fulano, no vieron a sultano, no se dice nada. El accionar inicial del acto de tratar de tapar el hecho en sí del crimen, ¿no? Y el tema de la ambulancia, el tema del llamado al comisario de parte de uno de los integrantes, bueno, todas esas cosas, ese entramado que indica, digamos, una planificación, o mejor aún, más que una planificación, una estrategia, ¿sí? Eso indica que hay un psicópata dando vuelta por él, ¿sí? Muchas gracias. Si hay algún patrón que lo caracteriza directamente, aparte de estos parámetros que usted mencionó, como superlativismo, autocontrol en situaciones de tensión, carencia de reacciones desmesuradas. Exacto, falta de empatía. Pero sí, falta de empatía. Tenemos una falta de empatía. Esto va a la falta de expresión, ¿no? Falta de empatía, falta de posibilidad de colocarse en lugar emocionalmente, ¿no? Emocionalmente colocarse en lugar del otro y no medir las consecuencias de sus actos, el efecto de los actos de los demás, o no interesarle el daño que puede hacer con sus acciones, ¿sí? Esa es la falta de empatía, ¿no? Bueno, y la pregunta de la señora, ¿qué sería la doctora o el doctor? Sí, justamente, doctor, justamente ella pregunta por un caso que lo desconozco honestamente, si no puede activar el micrófono, doctora, y señala el caso de Ana y Olivia. Estaríamos hablando de un psicópata, si no sé si usted lo conoce ese caso. No, porque si me da el caso, a lo mejor el caso lo puedo ubicar, así no.
Perfecto. Es un Hola. Sí, por favor. Es un caso de unas nenas españolas que el padre las retiró de la casa de la madre para ir a cenar y después no se las devolvió nunca más y las descuartizó y las tiró al mar. Al mar, sí, es un caso reciente. Sí, muy reciente. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Esto les puede dar un aporte. Yo he estado con muchos abogados penalistas por razones de exponer sobre casos de psicopatía resonantes, ¿no? Mangieri, por ejemplo, todo ese tipo de gente. Y nosotros, los psiquiatras que trabajamos sobre este tema, a nosotros nos interesa mucho que es no solamente porque mate a un niño, en este caso eran 2 niños, a una niña, en el caso de Mangieri, que mató a Ángeles Rawson, ¿sí? Nos interesa mucho qué es lo que hace el imputado con el cuerpo. ¿Qué hace con el cuerpo una vez que lo mató? ¿Sí? Y yo hablando con los penalistas, digo, pero ustedes no se dan cuenta que en el caso Mangieri, ¿no? O en este caso el descuartizamiento, que tomó el cuerpo muerto, ¿no? Lo ató, ¿no? Lo trató de reducir el volumen, lo puso en una bolsa con consorcio y lo llevó y lo tiró a un container, ¿sí? Para nosotros eso es un índice de que esa persona es un psicópata. Y él me decía, a nosotros los penalistas no nos interesa qué pasa después de la muerte, porque después de un muerto ya es una cosa, un objeto, no es penalmente... Bueno, él decía eso en aquellos tiempos, ¿no? Pero fíjense, ¿no es cierto? Para nosotros eso que acaba de decir la doctora, no solamente que mató a los niños, sino que además los descuartizó, ¿sí? Eso indica un estado especial de la cabeza. No cualquiera agarra un cuerpito, ¿sí? Y elementos cortantes como para fraccionarlo. No cualquiera puede hacer eso. ¿Entienden? Es decir, hay que romper varios tabúes, hay que tener cosas en la cabeza y hay que tener sobre todo una frialdad, ¿no es cierto? Especial, una retracción de lo emocional. Porque para las personas comunes un muerto es una especie de tabú, ¿no es cierto? De cosas así, de aprehensión, ¿no? Entonces, las personas comunes se ven un muerto y quedan ahí aprehensión, tal vez por un tipo de identificación, ¿no es cierto? Si él murió, yo puedo morir también, ¿sí? Pero hay una aprehensión. Sin embargo, esto avanzan sobre el cuerpo y hacen cosas. En este caso, la descuartizó. Para nosotros, ese hecho de que pueda haber roto todas esas barreras que impiden hacer las cosas, de descuartizarla, en el caso de Mangieri, atarla a Rawson, meterla dentro de una bolsa, tirarla en el container, ¿no es cierto? Cosificarla al máximo y hasta convertirla en algo semejante a una basura, ¿sí? Una cosificación máxima, ¿sí? Para nosotros eso es muy importante, eso ya indica una psicopatía, ¿sí? Es un hecho grave que indica en las acciones una psicopatía. Y en este caso también, en este caso de ese español que encontraron los chiquitos descuartizados en el mar, ¿no? Uno lo tira en la basura y este lo tira en otro gran elemento de ocultamiento que es el mar, ¿sí? Pero el hecho de descuartizarlo ya indica psicopatía. Y en este caso, además de haberlas descuartizado, estuvo como más de 3 horas con el cuerpo de las hijas antes de tirarla al mar también. Bueno, fíjense ahí la frialdad emocional que debe tener este sujeto como para estar cerca de un muerto, ¿eh? Cerca de un muerto. Ustedes que están en penal les resulta lo más común, porque están en eso, están viendo eso como un cirujano, les resulta lo más común agarrar un cuchillo y cortar a una persona, ¿sí? O a una persona que trabaja en la morgue, pueden tomarle algo, ¿no es cierto? Comer algo mientras está el cadáver sobre la mesa del órgano, ¿no? Es decir, esa habitualidad con la muerte hace que las personas se acostumbren a eso, pero la persona común no puede hacer eso, ¿eh? No puede hacer, le agarra miedo, ya sabe, temor así de base, ¿no? Que va más allá.
Otra pregunta, por Disculpe, favor. doctor. La doctora Andrea Sosa le quiere realizar una consulta. Gracias, Gracias, Frank. Bueno, por felicitaciones por presencia. traerlo al doctor. La verdad que es un lujo. Uno lo tiene. Yo tengo un amigo en Facebook y me encanta cuando sube todos sus posteos. Bueno, lo sigo en las redes, lo sigo también con sus entrevistas. El otro día justamente recién hablaron de Mangieri, que esta persona cuando, bueno, tiene su momento para alegar antes del veredicto, de la sentencia, él manifiesta y dice, soy inocente, y mueve la cabeza como diciendo no, primero, ¿no? Y después dice, yo no la maté a Mumi. O sea, me pareció algo, hablaba de la nena como si fuera esa cotidianidad o que él la quería, como que la conocía. La verdad, lo vi más perverso todavía, tratar de conmover a la gente, ¿no? Decirle Mumi, sabiendo lo que le había hecho, que la conocía de chiquitita, y él mismo, terrible, terrible. Eso fue muy impactante, bueno, sí, exacto. Todos se dieron cuenta que fue una manipulación emocional para los demás, y aparte una falta de respeto brutal, ¿no es cierto?, contra la memoria de la niña, ¿sí? Sí, claro. Bueno, entonces, fíjense, esas son acciones, ¿no? Ahí observó la doctora con mucha claridad la acción, ¿no es cierto?, de usar un apelativo en una situación tan grave de ser imputado nada menos, ¿no es cierto?, del crimen, ¿no? Y se trata de salir de esa sintonía y pasar a la parte coloquial y personal, ¿no? Y hablar calificativamente de una disonancia que da ahí, ¿no? Sí. Pero fíjense, ¿no es cierto?, qué cosas que estamos hablando, que en el caso Mangieri, por ejemplo, que intentó, ¿no es cierto?, abusar de ella, que ella se ofendió, más, no, el material de ADN quedó en las uñas. Todas estas son acciones, ¿no? Él trató de violarla por ese motivo, después la ató, la tiró, bueno, son todas acciones, son verbos. La ató, la llevó a un container, la tiró dentro del container, la cosificó, bueno, todo ese tipo de cosas son acciones. Y cuando lo dejan hablar él, ¿qué dice? El verbo, ¿no?, que dice, soy inocente, ¿no? Que quería mucho a Mumi, ¿no? La conozco chiquita Mumi, ¿no? Es decir, el verbo, las palabras es una cosa, y las acciones, nosotros con esa contundencia de los hechos, dice otra cosa totalmente distinta. Muy bien ahí aclara el doctor. A mí lo de Carrascosa, obviamente usted está hablando respecto a lo de la serie, etcétera. Es la primera vez que veo, o veo a veces en las clases altas o en otros tipos de clases, como que las únicas que habían pedido justicia eran las amigas de esta chica, y el resto era como que no solamente la familia, era como si fuera que todo no digo un clan, pero digo como que todos, lo que no sé si es qué eran estas personas, si eran psicópatas, pero como toda una familia, estamos hablando de los hermanos, el padre, toda una familia no exigía justicia. O sea, lo lógico cuando vos perdés a un familiar, que lo que pedís es justicia, querés saber quién cometió eso, ¿no? Que nunca lo vamos a saber. Exactamente, con certeza no se va a hacer nunca, porque hasta que no confiese a alguien. Bueno, pero de todos modos, fíjense ahí, por eso digo, aplicaba el concepto de sol negro, ¿no? Una persona que pueda aglutinar a los demás, que puede hacer que los demás, con una persuasión muy importante, no solamente persuasión a través de las palabras, sino que también a lo mejor estaban todos concatenados ahí por algún beneficio, que significaba mantener un estándar de vida que sin este hombre, ese estándar de vida no se podía mantener, por ejemplo, ¿no? Son hipótesis. Disculpe, doctor, antes que continúe con su exposición, el director Jorge Cancio le quiere hacer una serie de consultas. Tiene la palabra, director, gracias por su presencia. Gracias, doctor, gracias. Acá el licenciado, un gusto escucharlo.
Tenemos un caso muy especial acá, que ahora el 8 de julio vamos a tener indagatoria. Es que un vecino le mató el perro boxer, que es un perro bastante grande, a la otra vecina por el hecho de que su perro fue a ladrarle a su caniche. No lastimó ni al caniche, no lastimó a la persona. Esta persona, que ahora está llamada a indagatoria, nosotros estamos en representación de la víctima. Por las dudas le aclaro, yo soy el subsecretario de Seguridad del municipio de Malvinas Argentinas, y también tenemos la representación de las víctimas, en muchos casos que asumimos la representación como particular damnificados. Esta persona lo ahorca, con lo cual se demora para asfixiar a este can, que es de una buena aporte, y se lo deja colgado en la puerta. A la vez. Ahí está. Uh-huh. Fíjese, doctor Cancio, que hasta el relato eso de que una persona, un vecino se malquiste con un perro, puede ser porque le molesta, ¿no es cierto? O tiene miedo que le muerda el caniche. Hasta ahí yo lo acompaño, ¿no? Lo voy a acompañar. Bueno, puede ser de pronto un estado emocional fuerte, ¿no? Puede hacer que en su afán de eliminar la amenaza para su caniche, porque a veces, hay personas que toman a sus mascotas como si fueran afectos muy profundos, ¿eh? Cuidado con eso. Es más, a veces quieren más alajar a la mascota que a sus afectos, ¿no? Entonces hasta ahí lo acompañan, doctor, ¿no? Incluso puede ser que el tipo en un arranque, digamos, emocional, una distorsión psíquica, pueda proceder a matarlo, ¿no? Ahora, ahí salta la térmica, vamos a decir, para que hablamos un lenguaje un poquito más común, pero salta la térmica cuando el tipo le cuelga el can, ¿no es cierto?, el perro, lo cuelga una vez después de muerto. Es demostrarte, viste, te maté al perro, viste, guacha, te lo maté y acá lo tenés colgado. Ese acto es un acto psicopático. Me parecía. Y lo más grave es que a los 3 días esta misma persona ocasiona un accidente de tránsito, porque lo tenemos que catalogar así, donde por cruzar mal o desaprensivamente una avenida, es embestido por un motociclista que tenía prioridad de paso y este motociclista fallece. Entonces nos ha traído varios problemas acá en la comunidad de Malvinas esta persona, para con los vecinos por los del CAN y para con otros vecinos por quitarle la vida en lo que en principio es un accidente de tránsito, pero también sé por haber leído y estudiado que el maltrato animal siempre es una antesala ante hechos mayores. Gracias a Dios no en Argentina, de psicópatas perversos, pero sí en lo que es en el estudio, en los sajones, en Norteamérica y demás. Así que no llegamos a eso en ese caso, pero sí a este caso que es atractivamente, jurídicamente hablando, ¿no es cierto? Sí, a lo doctor, mejor acá no los descubren, me parece. Muchos casos de maltrato de mascotas, de asesinato de mascotas, de entrenamiento de mascotas, un montón de cosas que a veces lo hacen incluso adolescentes o niños, ¿no? ¿Sí? Como antecedente. No sabemos después cómo va a evolucionar eso, pero sí, tengo constancia de esas cosas. A veces acá también vienen madres cuyos hijos son psicópatas. Y una de las cosas que me suelen decir es que maltratan, pero grotescamente, ¿no es cierto?, las mascotas, ¿no? Algunos. Hubo otra pregunta por ahí relacionada con un tema que a mí me gustaría aclarar, ¿no es cierto? Una doctora que expresó diciendo qué diferencia hay con el narcisista, ¿sí? Con ¿el narcisista es igual al psicópata o hay alguna diferencia? Bueno, ese es un error muy, muy común, pero que está también avalado por varias presentaciones en internet. Hay personas que hablan del narcisismo y no mencionan la palabra psicópata, están hablando de psicopatía, pero la atribuyen al narcisismo. El narcisismo, ¿no es cierto?, es una sobrevaloración del yo de una persona que hace que se crea, digamos, una persona especial y objeto de admiración, ¿no? Eso es un narcisista. Fíjense que el narcisista depende, ¿no es cierto?, de la mirada del otro, de la admiración del otro, y si no se angustia, si él no tiene, yo he tratado acá a algunos narcisistas,
si él no tiene esa aprobación del otro, que lo mire, que él cuida su imagen, está siempre pendiente de su imagen y de ser admirado, bueno, eso es un narcisista. Como rápidamente se dan cuenta, es una persona que se angustia, ¿sí? Y es una persona que depende del otro. Y es la enorme diferencia entre el narcisista y el psicópata. El psicópata no depende del otro, no le interesa nada que opine el otro, ¿sí? Le interesa si está tratando de trabajar, por ejemplo, la imagen para ser un político o ese tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad, como cosifica psíquicamente, los cosifica, son objetos inferiores, no les interesa la opinión del otro. Y el otro elemento más es que el narcisista presenta angustia y el psicópata no se angustia. Fíjense que acá el caso que acaba de comentar el doctor Cancio, ¿no? Hay que agarrar una mascota y ahorcarla, sobre todo un bicho grande como ¿no? Un perro grande. Y después hay que tener la presencia de ánimo necesaria como para colgarle y decirle al vecino, mirá lo que te hice con la mascota, ¿no? Es el mensaje, ¿no? La acción de mensaje. Bueno, otra pregunta más, por favor. Yo quería preguntar, recién dijo el doctor Cancio que la gente perversa o psicópata, o por ahí no lo entendí muy bien, que como que acá no hay tanta gente así. ¿Será que acá no se investiga bien? Pregunto. Hay tanta gente, como a veces uno pareciera que todos los asesinos seriales son en Estados Unidos o, no sé, en otros lugares, y acá pareciera que ¿será que acá no se investiga bien? Eso pregunto, ¿no? No, acá está la misma proporción en todas partes. Lo que pasa es que en Estados Unidos son casi 300 millones de personas, ¿no? Nosotros somos 40. Y el porcentaje de psicópatas varía, digamos, de qué escuela está conversando sobre psicopatía. Para nosotros es un 3%, o sea, de 100 personas, 3. Indistintamente, tanto varones como mujeres, ¿no es cierto?, son psicópatas, ¿sí? O sea, de 100 personas, 3, ¿sí? Después, imagínense, si hacemos la proporción, sería acá prácticamente 1.200.000 psicópatas, tanto mujeres como varones. Ojo que las mujeres, antes teníamos el preconcepto de que las mujeres eran menos, entre comillas, en proporción estadística, tenían menos cantidad, ¿no es cierto?, de psicópatas. Pero eso es porque no afinamos bien las cosas y no tuvimos en cuenta el ámbito donde se ejerce el poder. Porque el psicópata siempre está detrás del poder, ¿sí? El ámbito donde se ejerce el poder. Y el ámbito donde se ejercía el poder en las mujeres hasta hace un tiempo, ¿no? Era el hogar, ¿no? La gente allegada a ella, los vecinos, todo el lugar, ese tipo de micro ambiente, ¿no? En cambio, el varón a veces, por razón de su trabajo y de su profesión, está más expuesto a ser visible sus actos psicopáticos. Entonces, antes parecía que los psicópatas eran más los varones que las mujeres, ¿eh? Pero ahora ya sabemos que no, la proporción es la misma, ¿sí? Y después, la presencia de asesinos seriales o no, si somos pocos, ¿sí? Pero sí. ¿Qué es lo que va a cambiar radicalmente todo esto? El hecho de que ustedes tomen conciencia de que existen los psicópatas, ¿no? Que existen los psicópatas. Y que puedan tener la habilidad, ¿no es cierto?, ante una denuncia, ¿no?, de violencia, de poder discriminar. ¿Será un psicópata o no? B, ¿estaré siendo engañada por la denunciante? ¿Será una falsa denuncia? Miren qué delicado que es el tema de ustedes, ¿no? Tienen que decir, bueno, ¿qué es? ¿Una falsa denuncia o es realmente un caso en serio, ¿no? Bien, ¿otra pregunta? Una pregunta, ¿psicópata y narcisista pueden convivir en una misma persona? ¿No? No, para nada. ¿No? No. Lo que confunde en el psicópata es la egolatría. Egolatría. Ajá. El ego del psicópata es enorme, ¿no es cierto? A veces no entra en la habitación, ¿sí? ¿Por qué? Porque él es un tipo que se ama a sí mismo, ¿no? En eso comparte con el narcisista, ¿sí? Se ama, ¿sí? Y no quiere a nadie. Es enorme
esa distinción, ¿no? Que solamente lo podemos hacer nosotros, psiquiatras, porque estamos trabajando y vemos todas las cosas, y nos damos cuenta porque el psicópata tiene acciones de absoluta frialdad emocional frente a los hijos, a la mujer, a sus subordinados, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Se nota la falta de amor, ¿no? Desde mi experiencia como perito psicóloga, además de ser abogada, soy perito psicóloga, trabajo hace muchísimos años en el fuero penal, el hecho de tener rasgos narcisistas en una pericia dentro de las que se toman en el cuerpo médico legal o en el CAP, Centro de Asistencia a la Víctima, es como tomado como un rasgo de la psicopatía el narcisismo. ¿Usted lo puede discriminar? ¿No es un rasgo dentro de las características del psicópata el narcisismo? No. Claro, yo la comprendo, licenciada, doctora, yo la comprendo perfectamente porque este lenguaje es habitual, ¿no? Es el común, usted entra en internet y hay un montón de casos que es el narcisista, o también, digamos, narcisismo maligno por el autor chileno. Bueno, hay un montón de elementos que marcan esto como algo semejante a la psicopatía, ¿no? Pero en la Escuela Argentina de Investigación sobre Psicopatía, nosotros trabajamos un grupo bastante importante ya, hacemos esa distinción porque es una distinción útil también en semiología, ¿no? Y también le va a servir mucho a ustedes, que son los peritos, ¿no?, que están trabajando sobre esto, para distinguir al narcisista del psicópata. El psicópata un segundito, por favor, licenciado. El psicópata es un narcisista, es un ególatra, ¿sí? Eso a lo mejor confunde, ¿no? Pero después, cuando baje estos conocimientos, vaya bajando a la mayor cantidad de profesionales, por eso este es un acto muy importante lo que están haciendo ustedes en este momento, cuando vaya bajando los conceptos de distinción entre una cosa y la otra, después ustedes lo van a tomar con naturalidad, ¿no es cierto? Este es un psicópata y este es un narcisista. El narcisista tiene angustia, ¿sí? El psicópata puede fingir la angustia, puede fingir, es un enorme actor, puede fingir angustia, puede llorar, puede hacer de todo manifestaciones que en realidad no la siente, pero la expresa, ¿sí? Sí, doctora. No, le decía que puede ser también un rasgo, si bien está diferenciada las dos patologías, el narcisismo puro y la psicopatía, el narcisismo es un rasgo de la psicopatía, por lo menos es desde mi escuela, desde lo que hemos estudiado, desde mi experiencia profesional, lo que vemos, que es un rasgo de la psicopatía el narcisismo. No, doctora. Más allá de la angustia, ¿eh? No, doctora. Pero está bien, yo la entiendo, ya le dije que la comprendía perfectamente por los niveles de conocimientos, ahora se confunden el narcisista con el psicópata, o lo toman como un rasgo. Pero si usted pasa eso a egolatría, vamos a estar muy de acuerdo, ¿sí? Pero de todos modos, no me parece un escollo, que por lo menos distingue algo, ¿no es cierto? Bueno, está bien, llámenle el narcisista, pero después, ¿no es cierto?, se le suman los otros rasgos de que están en el descriptor de rasgos psicopáticos. Yo después a la doctora Verónica le voy a pasar una copia para que la distribuya entre ustedes, ¿no? Pero está bien, no vamos a hacer un cuestionamiento semántico acá porque primero no corresponde y segundo, yo entiendo perfectamente el motivo por el cual se puede confundir los temas, ¿no? A ver, eso entonces es un trastorno emocional y no afecta la función cognitiva, entonces afectaría la función judicativa. Esto estaría en el mismo orden de idea que el doctor Mariano Castex, que no podría introyectar el disvalor de la acción. No. O sea, el psicópata sabe perfectamente qué hace y por qué lo hace. Y no es un trastorno, no es una enfermedad. El psicópata no es un enfermo ni un trastornado, ni tiene un disvalor de poder captar la realidad de los hechos o de las acciones que está ejerciendo. Sabe perfectamente, ¿no es cierto?, qué está haciendo y por qué lo hace y cuáles son las consecuencias de su accionar. Lo sabe con toda claridad.
Ocurre que también, justamente usted menciona a una persona ahí, hay toda una corriente en el que trata de apaciguar todo lo que sea delincuencia, trata de frenar el tema de la pena, porque ellos en su mayoría, digamos, desconocen o no están de acuerdo con el valor de la pena. Es decir, penar a alguien no se consigue nada. Meter preso a alguien, o sea, se puede ser más crudos. No se consigue mayores cosas y entonces tratan de amortiguar todo, ¿no? Que es la escuela de Zaffaroni. Pero a nosotros no nos importa nada esas técnicas. Yo solamente, nosotros soy psiquiatra, investigo en el tema de la descripción, cómo se comporta un psicópata, cuáles son las acciones del psicópata y qué acciones, ¿no es cierto?, pueden decir y hacer sospechar que existe psicopatía, y entonces busquemos otros rasgos, ¿no? Por ejemplo, el doctor anterior, nosotros, cuando hablan, ¿no?, de que mata a una mascota, hasta ahí llegamos. Bueno, puede ser un arranque emocional, de violencia, odio feroz al vecino, todas esas cosas, puede ser. Pero de ahí a colgarle el perro, ¿no es cierto? Eso ya es otra cosa, ¿sí? Tiene una cualidad, no es una cantidad, no es cantidad de emocional, sino tiene una cualidad distinta el colgar a la mascota, ¿sí? Y bueno, justamente, ¿no es cierto?, las acciones del psicópata son tienen la calidad distinta, ¿no?, a las acciones de un delincuente normal, ¿sí? Existen los delincuentes, existen los asesinos, existen los estafadores, toda esa gente que usan el delito como para beneficiarse. Y sin embargo, no todos ellos son psicópatas, porque el accionar del psicópata tiene una calidad distinta. Hace acá una pregunta. ¿El psicópata nace o se hace? Tiene la palabra, doctora, por favor, que me pareció interesantísima. Doctor, buenas tardes a todos. Estoy de entre casa, no pongo la cámara, mis saludos respetuosos a todos. Un gusto, doctor. Simplemente y muy escuetamente, si el psicópata lo estoy focalizando más desde el lado de la violencia familiar, que si un psicópata nace con estas características de personalidad, o no sé bien cómo describirlo, o su contexto emocional, cultural y demás lo han formado. Muy interesante su pregunta, doctora, y es una pregunta, como se dará cuenta, de todas las charlas aparece esta pregunta, ¿sí? No sabemos si nace psicópata, no lo sabemos en sentido científico del término, es decir, verificable. Sí. ¿Sí? Se explora el genoma y ahí encontramos una ubicación de un gen, tal, entonces, bueno, esa sería verificable, ¿sí? Y por eso es psicópata, nace psicópata, ¿sí? Entonces no tenemos esa verificación, pero sí tenemos la constancia de que el medio no fabrica un psicópata. Es decir, los distintos avatares negativos que puede sufrir una persona en su niñez no forman un psicópata, no generan un psicópata, porque la estadística de los hechos no acompaña. Por ejemplo, en un medio familiar común, ¿no es cierto?, que tiene 2 o 3 hijos, no son 3 psicópatas que el medio familiar generó. A la mujer es uno, ¿sí? En una villa de emergencia, digamos así, como se decía antes, hay un montón de niños, ¿no? Pero un montón de niños, ¿sí? Con unas carencias no solamente afectivas o lo que sea, o disfuncionales en las familias que están ahí o no, sino carencias básicas de comer o no comer, ¿sí? Y bueno, en ese medio tan hostil, yo recuerdo el caso de 2 chicos de 6 y 7 años que arrastraron a una niñita de 3 años en la villa y después la colgaron, ¿no es cierto?, en un lugar, ¿sí? Entonces eso pasó hace unos años, acá, en Argentina. Sí. Esos chiquitos estaban viviendo en un medio totalmente hostil de la villa, ¿no?, de emergencia, donde había muchísimos niños de esa edad, muchos niños de esa edad. Sí.
estos dos eran los que han hecho ese acto, digamos, cualitativamente distinto, ¿no? O sea que si nosotros decimos el medio genera psicópatas, realmente sería, digamos, un ejército de psicópatas que nace de una bulla de emergencia, ¿no? Y eso no pasa, ¿no? Bien. Doctor, vale decir que el medio no genera psicópatas, no han podido identificar un gen, si no estaríamos en una escuela lombrosiana o una cosa así, desde luego que no. No tenemos la constancia, doctora. No tenemos ninguna constancia científica. Sí, tampoco hay alteraciones cerebrales, hay artículos que aparecen de vez en cuando, el psicópata que tiene alterado el circuito el área frontal que comunica con el límbico, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, la corteza cerebral. Todos los inhibidores. Todos nos entusiasmamos, ¿no es cierto? Y de pronto después eso no es verificable, con el tiempo se demuestra que hay muchos psicópatas que no tienen nada que ver con eso, ¿sí? Y entonces no es verificable, decimos, desde el punto de vista científico. O sea que eso es una moda, después pasa. Y pasa también la alteración química, tal transmisión está más, menos, etcétera, ¿no? Pero después no se puede verificar. Verificar significa que yo, que estoy investigando este asunto, hago una resonancia magnética nuclear, una emisión de positrones, ¿no es cierto? Me fijo y encuentro lo mismo que dice el artículo, encuentro la falla ahí en el psicópata, lo mismo que dice el artículo. Eso no es así, no se puede verificar, ¿no? Bien, no lo podemos verificar. Pero tampoco el medio conforma, ¿no es cierto?, un psicópata, porque también acá en familias muy funcionales, ¿no?, también aparecen psicópatas. Yo estoy viviendo en un lugar bastante Recoleta, y también hay psicópatas. Robledo Puig era un psicópata y la familia, ¿no es cierto?, era una familia funcional, ¿sí? Ser psicópata no es ser inimputable, para nada. Creo que para ese lado apuntaba el doctor Pagani. Bien, ya veo su confirmación. Y yo lo que veo de utilidad de declarar a una persona en juicio o que un informe sea que es una persona psicópata es para pedir el máximo de la pena por la imposibilidad de resociabilizar a esa persona luego de que cumpla la pena que estime el tribunal, ¿no es cierto? Por ese lado. Doctor, hay muchos ejemplos de eso, de la inutilidad de la resocialización del psicópata cuando está detenido, ¿no? El famoso caso del juez López, que suelta, ¿no es cierto?, suelta en sentido de aplico esta grosería, es decir, soltar a una persona, pero tratándose de este tipo de persona, uno puede decir suelta a un delincuente que tiene siguientes antecedentes: haber matado a una mujer en circunstancias de violarla, ¿sí? ¿No? Y la suelta en una provincia, creo que fue Chaco, ¿sí? Bueno, él sale, ¿sí? A pesar de que el psiquiatra de la prisión dice este hombre puede repetir el acto delictivo, entonces desaconsejaba que lo suelte. Entonces el juez ahí, inspector, le dice el informe de los penitenciarios da que tiene 10 puntos de conducta, es un tipo, o sea, tiene una buena conducta en la penitenciaría, versus este hombre que lo vi, ¿cuándo lo vio? Dijo, no, una hora, lo habló 2 horas, 3 horas, versus tantos años que la penitenciaría le puso muy buena conducta. Y lo soltó. Se hizo remisero, ¿no? Y después la mató a una chica, subió una chica, la violó y la mató. Repitió exactamente el mismo juego, ¿sí? O sea que hay muchos casos de eso. No. El psicópata no cambia, es un ser distinto que tiene un patrón de conducta, que después lo vamos a ver en el descriptor, y que no va a cambiar nunca, ni penas ni premios lo modifican, ¿no? Es inmodificable. Y puede repetir una y otra vez el accionar. ¿Por qué puede repetir? Porque lo hace en función de una necesidad. Nosotros, este hombre, por ejemplo, tenía necesidad de violar, pero no solamente de violar, sino de matar, ¿sí? O sea, hay personas de este tipo, nosotros psicópatas, que ellos sienten el placer al matar, ¿no? Es una cosa que lo contempla el artículo 80, ¿no?, del Código Penal, matar por placer.
El año pasado, el año pasado había venido el doctor Francisco Ferrer Arroyo, del grupo INECO, y hablaba de la mujer narcisista, justamente era de la película El Guasón, hablaba de la madre que hace, ¿no? Que ella lo que le decía al hijo era, a pesar de que, bueno, había tenido yo creo que casi todos vieron la película esa, no quiero spoilear nada, pero había tenido una vida terrible, de abusos, etcétera, etcétera, y la madre lo que le pedía era que siempre la hiciera feliz. Le decía, sonreí, como que que ella lo único que quería era eso, que no le importaba, digamos, su hijo, y todo el tiempo le decía, bueno, a ver, haceme feliz, a ver que yo me ponga contento, y era maltratarlo constantemente a ese hijo. ¿Esa es una madre narcisista que solamente piensa en ella? ¿O está bien lo que dijo el doctor? O por ahí yo tampoco me estoy explicando mal, ¿no? Puede ser. Yo pienso que, primero, que es una ficción, ¿no? Es una ficción. La realidad a veces es mucho más cruel que eso, ¿sí? Esa ficción. Y segundo, que la mayoría de los profesionales en el campo psicológico y psiquiátrico estamos atravesados por el concepto de freudiano, ¿no es cierto?, de la exacerbación del medio como determinante de las conductas de los humanos, ¿sí? Eso ya lo tenemos acá sellado, ¿no? Por eso, ante una conducta de una persona adulta que es muy disfuncional, inadaptada o directamente un delito, siempre tratamos de buscar la historicidad, ¿no es cierto?, la causa ya. ¿Quién fue el que causó que esta persona tenga esta conducta? El padre, la madre, el medio, ¿no es cierto?, una violación continua, ¿no? Vamos a la historicidad, pero eso es por un hábito que está implantado por la teoría psicoanalítica, ¿no es cierto? Nadie es culpable en realidad de lo que hace, sino que está reaccionando a un trauma allá lejos y hace tiempo, en la infancia. Por eso nosotros, en la Escuela Argentina de Estudios sobre Psicopatías, ¿no es cierto?, nos mantenemos en el plano de la descripción, no de la interpretación, porque eso sería una interpretación, ¿no? Este hombre, ¿no es cierto?, hizo tal acto negativo, socialmente reprochable. ¿Por qué? Porque interpreto que la madre accionó de alguna forma, el padre accionó de alguna forma negativa en la infancia y produjo, ¿no es cierto?, este trauma, y él lo expresa ahora como un hecho delictivo, ¿sí? Eso es una interpretación, ¿sí? Nosotros, por eso, para evitar esos errores, ¿no?, nosotros mantenemos dentro del cuadro descriptivo. Describimos acción, ¿sí? Y vemos si la persona que ha tenido ese acto, nosotros lo estudiamos, nosotros marcamos una resonancia magnético-nuclear del encéfalo, hacemos análisis hormonales, todas esas cosas para descartar cualquier desequilibrio físico, ¿sí? Y una vez que tenemos todas las cosas que eran todo normal, entonces ahí decimos, no, esto es un cuadro, ¿no es cierto?, que esa acción corresponde al descriptor de rasgos psicopáticos, y en consecuencia sospechamos una psicopatía y empezamos a trabajar si están los otros rasgos. Hola, Doc. Me quedó una duda con respecto al psicópata. El psicópata carece de empatía, hasta ahí entendí, ¿verdad? Pero ¿puede llegar a comprender la empatía y simularla? ¿A fingir la empatía? Doctora, ¿Puede tener ese grado? Usted usó contrarios. Por ejemplo, comprender, poder hacerse carne, es un acto empático muy alto. Es decir, no solamente se lo entiende cognitivamente, que es entender, sino que además se lo comprende. Uno lo puede evidenciar, ¿no es cierto?, en uno mismo porque ha pasado experiencias similares. ¿Sí? Eso es comprender, ¿sí? Ahora, simular es fingir, ¿no es cierto?, que uno tiene empatía. Y justamente eso es lo que hace el psicópata. El psicópata puede llegar a fingir empatía, entonces.
no solamente fingir empatía, sino fingir enamoramiento, fingir ser un buen padre, fingir todo ese tipo de acciones. ¿Por qué? Porque él, todas estas conductas humanas y empáticas, él ve que no las tiene desde muy chiquito. ¿No? El psicópata de chiquito es un psicópata, ¿no? Pero ve que los chicos comunes lloran, se pelean, son egoístas, batallan por un juguete y todo ese tipo de cosas. Y él ve todo eso, que él no tiene esa resonancia interna que es la parte empática ni la parte afectiva, pero ve que toda la mayoría de los chicos tienen esas cosas de agarrarse los dientes, de discutir, de pelearse, de golpearse como pueden, o de estar alegres. A veces no entiende por qué están contentos, ¿no? Porque hay un déficit en cuanto a la gama, ¿no es cierto?, de afectividad, ¿no? Ellos tienen una gama de afectividad muy baja, ¿no es cierto? Está la ira, ¿no es cierto?, y el entusiasmo, pero después ellos me dicen a mí, después sienten como una especie de vacío, ¿no?, emocional. Entonces, pero fingen las emociones. Entonces, a veces yo les digo, cuando estoy haciendo estas charlas, el psicópata los puede abrazar a ustedes, los puede abrazar y puede hacer toda la parte mecánica del hecho afectivo, ¿no? Un abrazo, por ejemplo, ¿no es cierto? El abrazo de contención, el abrazo de te entiendo, el abrazo de sé que estás angustiado y te apoyo, ¿no? Y la parte mecánica de abrazarlo puede ser. Lo que pasa es que no puede transmitir, ¿no es cierto?, el hecho empático. O sea, no, es un abrazo que no es auténtico, ¿no? Pero no hay empatía, ¿no? Para nada. Ah, perfecto. Entonces no es que pueda llegar a comprenderlo con la empatía, sino que puede llegar a simularla o imitarla, a copiarla. Son actores natos. Fíjense, hay una cosa que a mí me llama la atención desde hace años, que trabajo esto. Los psicópatas lloran. A veces cuando están apretados por la discusión o la mujer se presiona para que se vayan y todas esas cosas, o él teme que esté armando, digamos, una situación de perjuicio para él, siempre el tipo se fija muy bien si lo va a perjudicar o no, y entonces lloran, pero a veces, pero no tiene una sintonía fina. El hombre a veces puede, es raro, pero puede llorar, ¿no es cierto? Tal vez dentro de unos años van a llorar tanto las mujeres como los varones, de acuerdo a la crianza que están ahora haciendo, ¿no es cierto?, esa falta de diferencia, ¿no? Pero culturalmente el hombre llora poco. Ahora lloran, pero le falta la sintonía fina, ¿no? Porque a mí me dicen, las complementarias, no, cuando yo dije, me voy a la casa de mi madre, no lo ves más, qué sé yo, él se largó a llorar y dice, no, por favor, vos sos la mujer especial de mi vida, qué sé yo. Y se puso a llorar, dice, pero se puso a llorar, dice, como un chico, y eso me enterneció, porque verlo llorar me enterneció. Y algunos hasta se abrazan y se arrodillan para pedir perdón, o sea, todas acciones por fuera, ¿no es cierto?, de la sintonía fina que tiene un estado emocional de ese tipo, ¿no? Un hombre puede llorar, ¿por qué no? Pero es un tipo de llanto, digamos, menos espectacular, ¿no? Bueno, doctor, ante todo, muchas gracias por darme la palabra. Estaba escuchando al doctor Maritán atentamente. Y lo que dice él hay que tenerlo siempre en cuenta. No se hace, nace psicópata. Nace, vive y muere como psicópata. Y así transcurre su vida. Por supuesto, con todo el florido cuadro que el doctor mencionó. Lo cual hay que remarcar. Y a la hora me voy a meter en una cosa que no me corresponde, pero a la hora de juzgarlo, hay que tener presente todo lo que escuchamos esta tarde, porque realmente es muy rico, es muy enriquecedor lo que dijo el doctor Maritán, cómo nos ayuda a diferenciar una persona que es un psicópata de una persona que por ahí tiene otro tipo de trastorno mental, pero no es el psicópata. Y recordemos lo que se dice, sigue siendo imputable. O sea, eso a Dios gracias. Porque si no, realmente creo que no se podría vivir peor de lo que estábamos acá ahora. Así que le agradezco al doctor Maritán por recordarme todos estos conceptos que
si hay algo interesante de la psiquiatría, justamente es esto. Es esta parte de la psiquiatría que a todos nos apasiona. Yo les agradezco haberme dado la palabra. Gracias, doctor Di Salvo. Sí, doctor Di Salvo, es un honor contar con su presencia. Los agradecidos somos nosotros por contar con su presencia. Sí, concordamos justamente con lo que Gracias dice. a ustedes que me invitaron. La diferencia entre psicópata, no psicótico, este binomio que plantea la doctora. Vamos a tomar, para explicar bien este asunto, vamos a tomar el caso de esa persona que en un lugar de la calle de Avenida Figueroa Alcorta, deja una mochila en el suelo, ¿no? Abre la mochila y saca un cuchillo, ¿sí? Esto es advertido por 2 policías que avanzan para frenarlo. Entonces él embiste, ¿no es cierto?, a los policías y le pega una puñalada en el corazón a uno de ellos. Eso pasó el año pasado, creo, ¿no? Bien. Entonces, ese acto totalmente espontáneo o bien trabajado, digamos así, por las formaciones delirantes del victimario, ese es un acto que no tiene sentido, es un sinsentido, ¿no es cierto? Simplemente tomó un puñal, arremetió contra un policía, lo apuñaló y después, bueno, se murió, ¿no? Bueno, ese acto es un acto psicótico. Es una persona que tiene un delirio y ese delirio maneja su mente, ¿sí? Es una cosa que esta persona no comprende y no está ubicado lo suficiente como para poder contener ese acto delirante, ¿sí? Eso es un psicópata, ¿sí? Entonces vemos algunos hechos que aparentemente son dolosos. Por ejemplo, llevó un cuchillo, lo puso en la mochila. Fíjense este detalle interesantísimo. Ese cuchillo estaba envuelto en papel. ¿Por qué? Para cuando él metiese la mano para sacar el cuchillo, él no se lastimara con el cuchillo, ¿sí? ¿Sí? Fíjense qué interesante eso. Entonces eso parece un hecho doloso. Se salió para matar, se puso el cuchillo, un tipo con un cuchillo, dando vuelta por la ciudad. Después envolvió, ¿no es cierto?, en la hoja del cuchillo en papel para evitar él mismo no cortarse. Entonces uno puede pensar, bueno, preparó y fue a matar porque le gusta matar a la gente, ¿no? Puede tener ese acto de decir, bueno, entonces es un psicópata, pero no. Después la historia, ahí sí juzga la historicidad, estaba siendo atendido por un psiquiatra, estaba medicado, la madre decía esto, ¿verdad? Y entonces ahí conforma, ¿no es cierto?, que estamos frente a un delirante, ¿no es cierto?, posiblemente un esquizofrénico, ¿sí? Eso es un acto psicopático. Y después, una cosa interesante que tienen que observar ustedes, que el psicópata, no psicótico, el psicópata acciona y siempre de alguna manera tiene una estrategia de escape. Es decir, quiere hacer el acto, pero no pagar el precio social de ese acto. O sea, hace el acto y tiene ya diagramado cómo escaparse de ahí, ¿sí? En este caso del psicótico, no tenía para nada planeado su fuga, ¿no es cierto? Mato y después me voy por tal lado para el otro, o bien uso una máscara o lo que sea. No. Fue, atropelló, embistió, mató y chao, ¿sí? Y bueno. Entonces el psicópata, el accionar del psicópata es totalmente distinto. El accionar es doloso, ¿sí? Prepara. El psicópata no es impulsivo, es un error. En toda la bibliografía van a escuchar ustedes el psicópata que es impulsivo. El psicópata no es impulsivo. El tipo planifica, hace estrategia, tiene elaboración de cómo hacerlo, sigue a la víctima como un depredador, ¿sí? Sigue a su víctima y planea la circunstancia, planea el lugar, planea, ¿no es cierto?, hace todo un estudio de qué es lo que va a hacer y después mata y también tiene ya pensado no solamente el escape, sino si lo agarran, qué estrategia decir, qué decir, qué no decir, cómo hacer para conservar o no conservar el objeto que utilizó para matar, etcétera, etcétera.
o sea, que tiene una frialdad mental, no está regido por ninguna morbosidad de las funciones mentales, como dice el artículo 34 del Código Penal, es claramente consciente de lo que va a hacer y la consecuencia de su accionar negativo sobre el otro, ¿sí? O sea que tiene un racionamiento justo, un juicio justo, y en consecuencia entra perfectamente en el concepto de imputabilidad. Es imputable, ¿sí? En cambio, el psicótico, como tiene un hecho, una enfermedad mental, ¿sí? Es demencia en sentido jurídico, como ponen ustedes, y tiene una morbosidad de las funciones mentales que lo salva. El artículo 34 debe ser imputable, ¿no? Es imputable, es importante esto, el tema de la imputabilidad. El psicópata es imputable, le cabe la pena, ¿sí? Porque es doloso y no es impulsivo. Y el psicótico, ¿no es cierto?, no es imputable porque hay una enfermedad, ¿no es cierto?, que justifica su extraño accionar, generalmente sin sentido y producto de un delirio, ¿no? Claro, justamente por ese caso, perdón que hable, ¿no? Por ese caso es que justamente el psiquiatra, yo ahí lo subí en el chat, ¿no? Que la jueza responsabiliza del hecho al psiquiatra de esta persona y que lo acusa de homicidio culposo y por abandono de persona, ¿no? Ya ahí directamente. Bueno, lo que pasa es que yo soy psiquiatra, ¿sí? He trabajado muchos años en el hospital, tanto de mujeres como de varones, ¿sí? El Borda, Moyano. Y yo he visto, ¿no es cierto?, a los jefes de servicio, por ejemplo, cuando era bastante joven, que no querían dar el alta de los fines de semana. Y yo le preguntaba a la psiquiatra, ¿no es cierto?, al jefe de servicio, pero ¿por qué si esta persona puede y necesita, digamos, estar un poco con sus familiares, ese tipo de cosas? Y entonces ella me contestó hace muchos años, ¿no? Me dice, lo que pasa es que si ella sale y comete un hecho delictivo, la responsable voy a ser yo por haberla dejado salir, ¿sí? O sea que por miedo al castigo penal, ¿sí?, ella impedía que la persona se beneficiara con el contacto de la familia, ¿no? O sea que a veces eso también es contraproducente, porque uno, en realidad, como dijimos, la psicosis es imprevisible, porque hay que ver la producción, ¿no?, que tiene. Hay otro elemento más que hay que tener en cuenta sobre este caso que están mencionando, es ¿quién le da la medicación en la familia? ¿Quién es el responsable? Porque nunca puede ser el propio persona, porque dado que es psicótico, el loco, ¿no? Disculpe que use una palabra coloquial, pero para que se entienda, como psicópata y psicótico parecen unas palabras que se pueden confundir. El psicótico, o sea, el loco, ¿no es cierto?, no tiene conciencia de enfermedad, no sabe que está enfermo. Es más, cree que tiene la razón, por las voces que escucha y todas esas cosas de lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, cuando se le da la medicación para que él la maneje, ¿sí?, no puede. Porque dice, ¿para qué voy a dar la medicación si yo estoy bien? Es loco, psicótico. ¿Y quién le da la medicación? ¿Quién le daba la medicación a ese hombre, ¿no? ¿Cuántas veces fueron a reciclar la receta, por ejemplo? Ir de nuevo al psiquiatra para decir, deme más cantidad porque estoy quedando sin medicación, ¿sí? ¿Quién hace eso? Bueno, todas esas cosas hay que tener en cuenta también, ¿no? Porque es verdad, es decir, uno no puede. Después otro elemento más. Fíjese que esa persona en el momento del hecho fue peligrosa para sí y para terceros, ¿no? Sobre todo para él mismo también, porque terminó aquí, muerto, ¿no? Es peligroso para sí y para terceros, que es motivo de internación, sí, obviamente. Y eso a un psiquiatra un poco experto no se le escapa, que puede ser peligroso para sí y para terceros, ¿sí? Y genera, por supuesto, la orden de internación, ¿sí? Ahora ocurre que acá hay una ley, ¿no?, en Argentina que habla sobre a la internación, como lo toma como una privación ilegítima de la libertad,
porque esa persona tiene derechos y tiene posibilidades de disfrutar de su libertad, ¿no? O sea que si estamos hablando que la jueza condenó al psiquiatra y que, bueno, hay muchos elementos. Fíjense que en la provincia de Buenos Aires están contentos y felices porque han eliminado, digamos, prácticamente el accionar de los manicomios y aparte impiden, digamos, que existan más manicomios, ¿no? Hay una ley, digamos, que está en contra del tema del accionar del psiquiatra y bueno, creo que la jueza está aplicando un poquito ese tema. Bueno, ¿alguna pregunta más? Lo escucho bien, ¿eh? Sí, ¿cuáles son las recomendaciones al psicópata complementario en caso de que sea una mujer? ¿Cuáles serían las recomendaciones como profesional que usted nos sugiere en el primer abordaje? No tengo bien acá la consultante, ¿no? Sí, doctor, por favor. Bueno, la recomendación para la complementaria, con respecto a ustedes, ¿qué pueden hacer para la complementaria si de pronto, ¿no es cierto?, sospechan ustedes que le está diciendo la verdad, ¿no? Y en segundo lugar, que están en presencia de una pareja de esa señora, ¿no es cierto?, que es psicópata. O al revés, el hombre, que es más difícil eso para ustedes todavía, ¿eh? Que el hombre se queje que la mujer es psicópata, ¿sí? La mujer sí es psicópata, ¿no? Entonces ahí es más difícil todavía, porque hay hechos culturales que dicen, bueno, si no te gusta eso, andate, bueno. Lo que hay que hacer es, una vez que ustedes establecen que es posible la psicopatía, que hay una presencia de un caso donde existe un psicópata, entonces ahí ustedes tienen que proteger a la complementaria, ¿no? Protegerla en el sentido de la seguridad también, ¿no? Y atender lo que dicen, ¿sí? Recuerden que la complementaria está desbordada, está bastante castigada psíquicamente, es una persona que usted la ve y ve una persona que ha sufrido, que tiene hasta el rostro y la expresión corporal de una persona que ha sufrido auténticamente, ¿no? No es una persona que se les va a parar así con toda su presencia, ¿no es cierto?, de mujer que está tranquila, que está manejando la situación, que está controlando la situación. No. Es una mujer que está como socavada en su autoestima. Y entonces ahí lo que hay que hacer es protegerla. Por ejemplo, es muy útil, extremadamente útil, el pedido de restricción de contacto, ¿sí? Eso es extremadamente útil. Gracias al cielo, tanto los juzgados de familia como a veces ustedes también lo instrumentan y es de gran ayuda porque eso impide que el psicópata vuelva a contactar con ella, ¿no? Bueno, ¿qué le parece si dejamos acá? Porque es verdad, hay un montón de preguntas. A mí realmente me genera una gran alegría que hay mucha gente que está preguntando y está interesada en todo este asunto, así que con mucho gusto, si ustedes quieren, en otra oportunidad podemos continuar. Perfecto, doctor. Muy agradecido por haber participado con motivo de la celebración del 50º aniversario del Colegio de Abogados de San Martín. Agradecemos fundamentalmente al señor presidente, a Marco Vilaplana, a la vicepresidenta segunda, la doctora Lidia Rodríguez. Agradecemos al doctor Claudio Romera. Y a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Felicitaciones. Gracias.